Buenos días para todos y todas. Bienvenidos una vez más a esta cátedra abierta de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. La cátedra abierta se propone ser un espacio que le permita a nuestra comunidad, a los ciudadanos y a los liderazgos públicos y privados encontrarse sobre la base de conversaciones profundamente éticas que visibilicen el valor social de la reflexión colectiva, de la educación y de los paradigmas emergentes en nuestro contexto social. En la mañana de hoy tenemos el agrado de transmitir esta segunda cátedra abierta del año 2022 desde la sede académica y administrativa de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Espacio vivo para la consolidación de un modelo de digitalidad con identidad latinoamericana que hemos denominado Digitalidad Próxima. En la mañana de hoy tenemos el agrado de presentar a nuestro invitado. Él es el profesor Rafael Aouad López. Rafael Aouad es economista de la Universidad de Antioquia con estudios superiores en la Universidad de París I. Durante 25 años trabajó como docente, investigador y directivo de la misma universidad, donde llegó a ocupar la vicerrectoría general y la rectoría. Adicionalmente, la institución le concedió 2 reconocimientos a su labor, el premio a la investigación universitaria y su máxima distinción, la Francisco Antonio Sea. Entre 1995 y 2019 se dedicó a la promoción del desarrollo desde diferentes cargos, destacándose la dirección de la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias Corpoica, del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y la vicepresidencia y presidencia de la Fundación para el Progreso de Antioquia, ProAntioquia. Su labor ha sido muy reconocida como un gran facilitador de proyectos transformadores, destacándose su liderazgo en grandes íconos de progreso social y cultural, como Parque Explora, Ruta N, que hoy son orgullos de Medellín y el país. El doctor Rafael además hace parte de los órganos de dirección de las fundaciones Ideas para la Paz, Amigos del Parque Explora, del ICFES, de la Corporación Explora y Movimiento Visión Suroeste. En la mañana de hoy, como es costumbre ya, el profesor Rafael Aouad quiere compartir con nuestra comunidad parte de su reflexión vital y en este sentido nos comparte una conversación que ha titulado Progreso Social y Universidad. En esa conversación hablaremos un poco de qué es el progreso social, cuáles son sus determinantes, cuál es el papel de cada ciudadano en la consolidación de este concepto y, por supuesto, cuál es el papel de la universidad en esa consolidación de lo que él denomina progreso social y gobernanza democrática. Adicionalmente, reflexionaremos un poco también sobre el papel que podría jugar la IU digital en la consolidación de condiciones de dignificación de la ciudadanía y, por supuesto, en la consolidación de esa idea de progreso que quizás hoy compartimos como propósito con el profesor Rafael. Entonces, simplemente darle las gracias a todas las personas que siguen esta cátedra abierta y, por supuesto, las gracias al profesor Rafael Aouad López, a quien le damos la más calurosa bienvenida a esta comunidad de la IU Digital. Adelante, profesor Rafael. Buenos días, muy agradecido por esta oportunidad de conversar con los estudiantes y profesores de la universidad y también con todos los ciudadanos que se interesan en los temas de cómo mejorar, cómo podemos comprometernos más colectivamente en el progreso de nuestra sociedad. Y el tema que he querido traer a la conversación lo he titulado precisamente Progreso Social y Universidad. Estas son las 4 grandes preguntas que van a orientar esta conversación, sobre la cual pues al final de la misma, pues, tendremos un conversatorio
y volveremos seguramente a muchas de estas preguntas. La primera es de qué estamos hablando cuando hablamos de sociedad, qué concepto es el que está en esta presentación. ¿Cómo uno aspira a que la sociedad se gobierne? Las sociedades simplemente como individuos pues no serían capaces de progresar si no hacen arreglos de alguna naturaleza para poder avanzar colectivamente. Y ese concepto que yo quiero traer aquí es el concepto de gobernanza democrática. Pero para poder tener estos procesos de gobernanza democrática, pues necesitamos que los ciudadanos y que en general quienes hacen parte de la sociedad, pues estén dispuestos y tengan disposición a trabajar en la gobernanza de la sociedad. Y vamos a hablar entonces de qué virtudes son las que se requieren para efectivamente ser sociedades participativas. Y por último, sabiendo que de alguna manera en las sociedades hay distintos niveles de organización de sus miembros, vamos a hablar de ciertos niveles de la organización social que son determinantes en la gobernanza democrática y fundamentalmente voy a hablar de la educación y de la universidad en particular. Ustedes ven ahí en pantalla una noción de sociedad que yo he tratado que cada vez se entiendan más, porque las sociedades no son simplemente un número plural de gentes, millones de personas y organizados de alguna manera en el territorio, sino que son ante todo relaciones. La sociedad es un cúmulo de relaciones, un espacio de vínculos de muy distinta naturaleza, y es la calidad de esos vínculos, la integración de ellos entre sí, la virtuosidad de los relacionamientos, de los vínculos, los que explican el grado de desarrollo de la sociedad. Hay vínculos de muy distinta naturaleza, que son los que están pues en la construcción de la sociedad, desde vínculos muy personales, la amistad que ustedes estudiantes o amigos que nos oyen y nos ven, establecemos con personas, con el vecino o con el compañero de curso, que son vínculos que dependen mucho como de la química, como de caernos bien, de tener como simpatía por algunas cosas comunes, que son vínculos, repito, ante todo, vínculos muy desde la emoción, que son los vínculos personales. Hay vínculos que establecemos con el mundo que nos rodea, fundamentalmente pues el hábitat, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con el agua, cómo nos relacionamos con en general el entorno, que son vínculos que corresponden fundamentalmente a la consideración y a la apreciación que tengamos cada uno de nosotros con que lo que nos rodea hay que cuidar, que no el deterioro, y ya todos hablan de cómo la humanidad está en los vínculos ambientales en demasiadas dificultades. Ese es un vínculo que hace parte pues, de los vínculos de construcción social. Los vínculos económicos, dónde trabajamos, en qué queremos trabajar, dónde compramos, qué queremos comprar, son vínculos que fundamentalmente están muy al lado de ser partícipe de la actividad de producción de una sociedad. Son vínculos de naturaleza económica. Los vínculos sociales, que son esos vínculos donde uno dice, oiga, venga, yo reconozco en la justicia, yo reconozco en la universidad, yo reconozco en la escuela, yo reconozco en la seguridad, yo reconozco en los maestros, unos grupos
que merecen todo el reconocimiento, porque ese reconocimiento es parte de la construcción de la sociedad. Los vínculos políticos. ¿Cómo quiero yo que la sociedad se maneje? ¿En qué creo? ¿En qué personas o en qué organizaciones políticas que pueden gestionar mejor los intereses de todos? Y unos vínculos que cada vez adquieren más importancia en nuestras sociedades con tantas dificultades, que son los vínculos espirituales. Parte de ellos los vivimos durante la pandemia, que es la compasión por el otro, es el entendimiento de que hay gente que necesita consideración y comprensión, pero también los vínculos que establecemos con el arte, con la música, con la cultura en general, que son vínculos muy poderosos. Lo que dice esta diapositiva es que cada que un vínculo de esos contribuye a que uno se sienta mejor en la sociedad, que cotidianamente uno se siente más reconocido, el trabajo es decente, los amigos son amigos con los cuales uno construye relaciones cotidianas fáciles, uno tiene empleo decente, uno reconoce en la justicia que funciona, reconoce la seguridad que funciona, reconoce los gobiernos, trata de ponerse en los zapatos del otro y ver a quién hay que ayudar. Cada que eso sucede, la sociedad progresa, la sociedad es más digna. Estamos agregando, cada que hacemos vínculos positivos de construcción social, estamos agregando valor al desarrollo de la sociedad. Y eso no es otra cosa, está el título de la diapositiva, así lo expresa, que considerar que el progreso de la sociedad es el cultivo de todos, es el cultivo del nosotros, es el cultivo de lo colectivo, de la sociedad, y en la medida en que nosotros cultivemos positivamente esas relaciones que están en la diapositiva, estamos progresando como sociedad. Ahora bien, como lo señalaba, pues tenemos que ponernos de acuerdo para cultivar los vínculos, pero también para que los vínculos se vuelvan interacciones entre los ciudadanos para que efectivamente todos participemos en encontrar cómo podemos obtener esos objetivos de dignidad, que son los objetivos que en definitiva se debe proponer una sociedad. De hecho, algunos afirman que el objetivo superior de la humanidad es crear más humanidad. Y eso, repito, requiere que nos encontremos para ponernos de acuerdo en que efectivamente debemos cultivar esos vínculos. ¿Ponernos de acuerdo quiénes? El Estado, digamos, esa forma de organizarnos que nos hemos dado en el mundo occidental, que son los estados, digamos, occidentales, los gobiernos, que son esos momentos en que se organizan algunos grupos para decir, bueno, dentro de ciertos principios del Estado democrático, pues nosotros vamos a ejercer el gobierno de estos estados durante ciertos periodos. Y dos actores que se vuelven muy importantes, que son la sociedad civil y la ciudadanía activa. Cuando hablamos de sociedad civil, nos estamos refiriendo a las formas que nos damos, con las cuales nos organizamos para construir como colectivos. Entonces, una empresa hace parte de la sociedad civil, una universidad hace parte de la sociedad civil, las sociedades científicas hacen parte de la sociedad civil, los hospitales hacen parte de la sociedad civil. Y, por supuesto, la ciudadanía activa. O sea, una ciudadanía que no es simplemente observadora, sino que es partícipe de construir la gobernabilidad de la gobernanza democrática. Esto, expresado así, pues puede sonar, digamos, interesante y como que una reflexión que tiene
algún fondo, pero uno necesita como que a uno le ayuden a entender, la importancia de la gobernanza democrática para el cultivo de nosotros. Y aquí he puesto 4 facilitadores, de los cuales coinciden pues los estudiosos del desarrollo de las sociedades. 4 facilitadores de que nos interese interactuar para progresar socialmente. Los he llamado la confianza, la educación y particularmente la educación que esté ligada al cultivo de virtudes cívicas. Vamos a ver ahora de qué se trata. La identidad y, por supuesto, ya lo decía, la sociedad civil. O sea, en la medida en que la sociedad civil sea más nutrida, sea más poblada de organizaciones para el desarrollo de algunos de esos tipos de vínculos, pues hay orquestas musicales, hay museos, hay universidades, hay empresas, pues estamos poblando más de actores que son parte fundamental de la construcción social. Empecemos por el primero, la confianza. Traje una cita de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, James Madison, quien decía de manera muy inteligente, muy sabia, que la circulación de la confianza es más importante que la circulación del dinero. Algunos de ustedes son estudiantes, la mayoría que viven en zonas rurales, y saben, seguramente oyeron hablar a sus abuelos, que simplemente la palabra honraba el comercio, honraba las transacciones que se hacían, la finca que se compraba, la finca que se vendía, el café que se llevaba y que lo pagaban después, las provisiones agrícolas para trabajar la agricultura. Y obviamente eso fue desapareciendo y nos fuimos quedando sin este activo tan importante de la construcción social que se llama la confianza. Y la confianza empieza por cosas muy elementales, en la casa misma, con los vecinos. La confianza empieza con el buen trato. O sea, cuando usted está trabajando en una empresa e ignora a su compañero o ignora a la señora que le sirve su café o que le atiende el aseo, no se interesa por ella, no la saluda, pues evidentemente nunca va a crear confianza con esa persona y entonces el ambiente de trabajo será bien pesado, bien difícil para construir relaciones y vínculos positivos de dignidad. La pertenencia. En la medida en que yo haga parte del grupo de danzas de mi colegio, del grupo de danzas de mi universidad, del grupo deportivo, de la Junta de Acción Comunal, estoy estableciendo relaciones con otros para efectivamente cooperar. La honestidad y la transparencia, que es lo que muchos reclaman hoy en las difíciles situaciones que estamos, lamentables, de los colombianos respecto a qué gobierno va a estar al frente de la gobernanza de nuestra sociedad los próximos 4 años, es que si la comunicación no es clara, si los que quieren gobernar no ponen sobre la observación de todos quiénes son, de dónde vienen, de dónde son sus recursos, pues es muy difícil crear relaciones de confianza para gobernar. Y por supuesto el buen trato, la pertenencia, la comunicación, el dar cuenta a los gobiernos, el dar cuenta a las instituciones de lo que hacen, hacer entender de qué se trata. Todo eso, si hay buen trato, hay pertenencia, hay honestidad y transparencia, habrá cooperación. Y la cooperación pues está en la base de la posibilidad de la interacción para la construcción de gobiernos o de gobernanzas democráticas.
La educación. Voy a volver sobre esta diapositiva, vuelvo ahorita, pero quiero mostrar esto. Cuando hablamos de educación y estamos viendo que las sociedades progresan en la medida en que cultivemos en nosotros, pues no estamos hablando de la educación simplemente funcional, de entregarnos algunas habilidades y algunas competencias para estar en el mundo económico. Estamos hablando de una cosa más de fondo. Es que si en la escuela, desde que entramos a la escuela, no se nos ayuda a desarrollar ese sentimiento del cuidado mutuo, del cuidado de nosotros, pues será muy difícil más adelante que eso tenga la trascendencia que tiene como la base fundamental de la posibilidad de progresar socialmente. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos diciendo es, por favor, educadores, no piensen simplemente en que está bueno el currículo para aprender una materia, que me enseñaron pues a manejar la tecnología, sino que me enseñaron a trabajar en equipo, me enseñaron a cuidar mi institución, me enseñaron a preocuparme por los compañeros, porque avancemos, porque nos integremos, porque cooperemos, o sea, que aprendamos en ese sentido el cultivo de nosotros. Y aquí me devuelvo para hablar de que no solamente la educación para el cultivo de nosotros, como, digamos, disposición a trabajar como sociedad, sino que hay otra cosa que la expresan muy bien los tratadistas, y es que también nos deberíamos en la educación ayudarnos, o deberíamos todos trabajar en que también se preocuparan por las virtudes cívicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como que nos interesa lo público, nos interesa esas interacciones, y nos interesa que desde la escuela, desde la universidad, se nos ayude también y se nos ejercite en la participación en los asuntos públicos. Esto que parece elemental como definición o como virtud que deberíamos cultivar, no crean que siempre ha sido así o que siempre es así, porque realmente hay en nuestra sociedad como dos vertientes, llamamos así, dos doctrinas políticas del tema de la participación. Lo que podríamos llamar el modelo liberal, digamos, más extremo, llamémoslo así, que existe todavía en nuestro medio o que permea de alguna manera nuestra cultura ciudadana, y el modelo republicano. ¿Qué dice el modelo liberal? Dice, oiga, venga, la gobernanza es sobre todo para proteger los derechos individuales. Para los liberales, el derecho individual, la protección del derecho individual, y que ni molestemos a los unos ni nos molesten los otros, es de la esencia de la gobernanza. Para ellos es mire, comprométase con defender a las personas, los individuos. Las sociedades son personas, fundamentalmente, que tienen como intrínsecamente un afán de competencia, compiten es con el otro. La cooperación no es de la esencia tan esencial en la construcción de sociedad, sino la competencia. Entonces usted tiene que prepararse para competir, usted va a un mundo a competir. Entonces el gobernar está muy ligado más que a la deliberación de qué sociedad queremos, a los acuerdos y las transacciones para defender lo individual, para defender al individuo. Por lo tanto, los deberes y los derechos son fundamentalmente aquellos que protejan la libertad individual. ¿Qué dice el republicano? ¿Qué dice el pensamiento republicano? Dice, no, los derechos son derechos políticos.
O sea, los derechos se construyen. Usted tendrá derechos en la medida en que usted construya la sociedad que le puede otorgar este u otro este derecho. O sea, construyamos la sociedad y de ahí vienen los derechos. Y los deberes tienen que ver con la construcción de esa sociedad. Lamentablemente, en nuestro medio, pues hemos olvidado esto y le hemos dado mucha importancia a defiéndase como pueda. Hemos sido muy liberales, extremos en ese sentido, y le hemos dado mucha importancia al respeto del otro y no a la construcción de sociedad. Y eso hace que eso esté muy ligado a que no nos interesa participar, no nos han cultivado el sentido de la participación como ser parte de, y somos muy apáticos. Una sociedad en donde el 50% más de las personas, hasta 70% llegaba a ser, no se interesan por quiénes van a gobernar la sociedad, es una sociedad que carece de bases fuertes para que efectivamente progrese. O sea, que todos somos ajenos si no nos interesa la construcción, si no nos interesa ser parte de y parte activa, pues es muy difícil que la sociedad progrese. Y eso obviamente hace que entonces en las universidades, en los colegios, la educación tenga que ser una educación más reflexiva, más crítica y más deliberativa. Algunos incluso han acuñado un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el cómo en la educación desarrollamos la inteligencia emocional social, entendida como esa capacidad de conectar con los otros. Yo, por ejemplo, creo cada vez más que los ejercicios de evaluación en las universidades debían ser ejercicios de trabajo colectivo, de trabajo por equipo. No, porque así es la vida. En la vida vamos a tener que trabajar por equipo si queremos progresar. Si trabajamos simplemente cada uno individualmente, pues las sociedades serán más frágiles, menos decididas a progresar colectivamente, sino que progresan algunos, pero no progresa el conjunto de la sociedad. El otro es la identidad. Hay un historiador israelita, Harari, que dice que la identidad, y se refería incluso a Colombia, decía que Colombia era un país sin ficción que sujetara las almas. O sea, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos de la sociedad que queremos? ¿Cuál es la que Colombia que decimos, oiga, venga, esta es la Colombia que queremos en 10, 20 años? Que efectivamente, como que todos digamos es el país que queremos. Colombia es pobre en que estemos la mayoría de ciudadanos con la idea de qué país queremos. Es muy pobre eso. Entonces, nuestras brechas de gobernanza democrática, por supuesto, son más difíciles. ¿Qué paso podríamos dar, pues, para no ser muy exigente al respecto? Si siquiera llegamos a reconocer todo incluso tuviéramos en nuestro vocabulario, en nuestra memoria, fuera lo primero que estuviera cuando entramos a una escuela, cuando entramos al trabajo, y se vuelve como parte de nuestro ser. Si al menos aceptáramos el artículo 1 de la Constitución colombiana, y eso fuera como nuestro norte, que Colombia fuera esto que dice el artículo 1 de la Constitución, creo que avanzaríamos enormemente en nuestra identidad. Fíjense lo poderoso de este artículo. Este artículo de nuestra Carta Magna dice que debemos ser una sociedad, un Estado social de derecho.
que debemos ser democráticos, participativos, pluralistas, que debemos respetar la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la preferencia del interés general. Si a uno le dijeran desde que entró a la escuela, oiga señores, mire, ustedes señores, aunque tengan unos 7 años, viven en un país que busca esto, que busca hacer esto. Uno diría, ay, fue pucha, es que ya hay un acuerdo que llama la Constitución del país, pero nunca se nos habla de la Constitución. Entonces es más difícil tener ese elemento fundamental que nos una alrededor de qué estamos buscando, cuáles son los grandes objetivos que tenemos como sociedad. Nos falta identidad. Nos falta identidad. Ojalá lográramos siquiera que esto estuviera en la carpeta de todas las instituciones y de todos los que quieren ser parte del gobierno. Y por último, como el gran facilitador, la sociedad civil. Ya les decía que en la medida en que usted tenga en su sociedad más escuelas, más jardines infantiles, más jueces organizados, más centros culturales, más universidades, más empresas, pues tiene más sociedad civil, entonces tiene más posibilidad de gobernanza democrática. Porque un actor fundamental de la gobernanza democrática es esos actores, que sean ellos quienes trabajen también y luchen porque efectivamente esas formas de organizarse se consoliden en una sociedad. Y ahí es donde aparece, yo no voy a hablar de la empresa aquí, pero es importante y algún día de pronto hablamos de la importancia de la empresa para la gobernanza democrática, pero voy a hablar de la universidad. Y aquí mi aproximación a la conceptualización de la universidad es desde el título de la contribución o a su participación en esa idea del progreso social. Y vea lo que ahí estamos diciendo, que ojalá ustedes lo logren capturar bien. Estamos hablando de la universidad como un ambiente cultural. No estamos hablando de la universidad como una institución que forma y que presta servicios y que trabaja por la investigación. No estamos hablando como un ambiente cultural. Un ambiente cultural en donde el ciudadano estudiante, que va a pasar un rato largo como estudiante, no pierde el carácter de ciudadano y tiene la posibilidad de que desde la ciencia y la tecnología, desde el conocimiento, enriquezca su capacidad de relacionamiento para construir progreso social. Y eso hace que entonces, si es un ambiente cultural para el relacionamiento del ciudadano estudiante con el progreso de la sociedad, que el contacto de la universidad con el medio, más allá del campus o de la plataforma o de lo que se quiera o del nodo, el contacto con todo ese mundo que hace parte del mundo de las relaciones que definen la sociedad, debe ser un contacto muy directo. O sea, la universidad necesita estar donde están las relaciones de los ciudadanos o de los miembros de la sociedad con lo cultural, con lo natural, con lo económico. En esa participación, debe preocuparse mucho por cómo se están relacionando las gentes, cómo se está relacionando el ciudadano estudiante con su entorno. ¿Cómo empieza el ciudadano estudiante a mirar con más capacidades esas interacciones sociales? Y de manera muy clara, la ciencia al servicio del progreso social.
no la ciencia al servicio simplemente del cultivo de unos señores llamados unos investigadores, a quienes les vamos a dar más reconocimientos porque investigan y a quienes vamos a darles más por su capacidad de investigar, sino la ciencia al servicio de que efectivamente seamos más humanos, sea más digna la vida, sea mejor la vida. Y eso implica también entonces, no solamente que el ciudadano estudiante tenga esa relación con el entorno, sino que la universidad misma y los miembros de la comunidad universitaria, de profesores e investigadores, tengan una comprensión de lo que pasa en su realidad. Y eso deviene o tiene consecuencias en la formación de los estudiantes. En definitiva, si yo quisiera resumir en una diapositiva lo que estoy diciendo de la formación de los estudiantes, estoy hablando de un concepto que no por manido, no por tantas veces utilizado, deje de ser importante, que es la formación integral. Formación para entender qué es lo social, entender que lo social es una construcción, no es una cosa que ya es un dato y entonces así es, no es una construcción. Es una cosa que se ha construido y que tiene todas unas explicaciones de lo social. Que lo social exige comprensión de que no todo en todas partes es igual, que hay que contextualizar lo social. Y por supuesto, que si yo quiero formarme integralmente, pues mis estudios tienen que ser más donde concurran muchas disciplinas, donde se estructure por problemas, donde sea permanentemente contextualizado los problemas. Y eso implica que a uno no esperen a que termine la carrera para saber que tiene calidades que las va adquiriendo para ir utilizando el conocimiento como un activo del ciudadano estudiante, como un activo para una participación, una mejor participación en el progreso de la sociedad. Y yo soy tan categórico en eso que termino con esta frase, que si la universidad no es pilar fundamental y confiable en construcción del progreso social, no es nada. Es simplemente, pues sí, un lugar donde la gente puede ir a tener una relación con libros o con tecnologías o con información, pero no es, no va a salir uno de esa universidad mejor desde el punto de vista de las capacidades de construir progreso social que cuando entró. Y una de las cosas que me entusiasma y por las cuales acepté esta invitación de la U Digital, la institución universitaria digital, es porque estoy muy gratamente impresionado de la comprensión de sus directivos y de su modelo, de que es trabajando desde lo que son las gentes, desde las unidades de las gentes, pero en relación con su territorio. Y cultivando esa idea de que el territorio no puede ser ajeno a ese estudiante y que hay que ligarlo más a que entonces contribuya a que ese territorio sea mejor. Que me parece que esta universidad ha tenido un comienzo disruptivo en el contexto de las universidades colombianas, que de alguna manera, pues, digamos, han quedado muy atrapadas, a mi juicio, por el ánimo más de la formación profesional que por el objetivo del cultivo
de la capacidad de nosotros, a partir del conocimiento del entorno, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de lo que nos rodea, el conocimiento de la tecnología, pero teniendo siempre esa vocación de que los egresados de las universidades tienen que ser un factor fundamental de progreso social. Espero ahorita más tarde que tengamos la oportunidad con los directivos de la universidad de conversar sobre estas ideas que he tratado de compartir con ustedes. Buen día. Bueno, muchas gracias al profesor Rafael por su presentación, por este mensaje tan potente que realmente le ha compartido hoy a la universidad, por una reflexión que sin duda es una reflexión muy profunda respecto del sentido de la gobernanza, de la cooperación, respecto del sentido de la construcción, si se quiere, de ese imaginario que nos una. Y realmente creo que nos invita esta charla a pensar en ese país que queremos y cuál debe ser también nuestra postura. En ese sentido, quisiera empezar esta conversación con el profesor Rafael con una pregunta, profe, que tiene que ver con, en este contexto de precarización que tenemos hoy, donde en este contexto que también nos lleva como a pensar tanto en lo inmediato, en lo rápido, en lo efectivo, si se quiere, cómo podemos acercarnos a esa ficción que nos una como sociedad, ¿sí? Cómo podemos acercarnos a ese propósito común, a ese propósito superior que nos permita quizás un nuevo futuro. No sé si esa sea una buena expresión, pero quisiera empezar por ahí. Pues. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Nosotros no nos caracterizamos mucho por tener en nuestra vida social incorporado el concepto de largo plazo. Yo recuerdo cuando estábamos tratando de probar el enfoque del Parque Explora, que hicimos unos talleres con colegios, una exposición, y unos niños del Copacabana, de la normal de Copacabana, un ejemplo de muy buena educación, pusieron que el futuro es una construcción, implica una construcción, o sea, ellos eran conscientes de que hay que construir las cosas. Nosotros no tenemos la idea de construcción, de que la sociedad se construye. Y no la tenemos, entre otras cosas, porque el sistema político no lo permite, dado que lamentablemente cada gobierno llega a borrar lo que hizo el otro, llega a decir que lo que se había hecho no era lo que la sociedad quería, y no tenemos pues esa idea de que hay que cuidar lo que funcione, lo que es bueno, y hay que agregar nuevas cosas en virtud de las circunstancias por las que atraviesa la sociedad. Entonces, un primer obstáculo es, repito, no tenemos pues como el tema de que el futuro se construye y se construye colectivamente. De pronto nos acercamos y hay gobernantes que intentan pues construir visiones y hablan de cómo queremos ser en el 2030, en el 2040, pero se les olvida o se nos olvida que todas esas cosas requieren gestión, requieren modelos de gestión, y que si uno construye visiones de esa naturaleza, de que seremos en el 2000 no sé qué, la mejor esquina de América, justa, pacífica, en armonía con la naturaleza, como alguna vez lo propusimos, nos lo propusimos como los antioqueños, que eso requiere modelos de gestión y modelos de gestión que vayan más allá de los gobiernos de turno, y que sean respetados esos modelos de gestión. Y requiere una cosa que es fundamental cuando se construyen visiones, que es aceptar la participación ciudadana, porque sin participación ciudadana pues es imposible construir una identidad.
y aceptar la democracia deliberativa, o sea, aceptar que no solamente deliberan los consejos municipales, las asambleas departamentales, sino que deliberan las comunidades y tener un ejercicio de deliberación comunitaria muy fuerte. Sin esa condición es muy difícil, sin la participación, sin aceptar la democracia deliberativa es muy difícil construir identidad. Y el otro factor pues, que impide mucho construir identidad es sin duda que uno necesita condiciones básicas, territoriales, sociales, para que la gente participe. Si la gente no tiene las mínimas condiciones de vida, no tiene el mínimo vital, vive en condiciones muy, muy precarias, pues la participación es una ilusión, no es efectiva. Entonces también hay que trabajar la participación, pero también las condiciones básicas referidas sobre todo al concepto de dignidad humana, sobre el que he insistido ante toda la charla. Y ahí entonces retomo, siendo pues muy práctico políticamente y no formándome demasiadas ilusiones, recalco pues la importancia de que por lo menos aceptemos que el artículo primero de la Constitución puede ser un gran principio de identidad. A mí me acaba de sorprender muy positivamente y yo invito a quienes nos acompañan en esta charla a que consulten el ejercicio que se hizo de conversación, no es una encuesta, de conversación que hicieron 5.300 colombianos, que se llama Tenemos que hablar Colombia, que dirigieron, coordinaron metodológicamente, lo establecieron, reflexionaron 6 universidades del país, 3 públicas y 3 privadas. Y me sorprende muy positivamente que prácticamente todos decían que la Constitución había que defenderla, que no había que cambiar la Constitución, que la Constitución era un buen marco, por lo menos para identidades políticas, para el sentido que le damos a la democracia. Eso es una muy buena noticia y yo insistiría que en la importancia de que de pronto nos pongamos de acuerdo para combatir, dijéramos, esta precariedad y el inmediatismo y el no reconocer que sin más equidad es muy difícil la participación, que por lo menos volvamos al artículo 1 de la Constitución casi como una cosa que se difunde, se promueve, se explica, se entiende, y yo creo que quedaríamos una muy buena base como para trabajar en el sentido de tener una identidad. Bueno, profe, sí, en su respuesta nos plantea algunos elementos importantes y es de pronto la ausencia de esa visión de mediano y largo plazo. Nos plantea también un asunto que conversábamos incluso en la preparación de esta conversación y es ese miedo que existe también en las sociedades, en los liderazgos públicos y privados para el que participa, ¿cierto? No es tan natural participar. Y en ese sentido me gustaría que usted nos compartiera un poco más su visión universitaria y cuál cree que puede ser el papel de la universidad en el fortalecimiento de estas capacidades, de estas condiciones, de estos, digámoslo, liderazgos también. ¿Cuál es su visión al respecto, profesor Aguado? Bueno, ustedes en la charla vieron, pues, utilicé 3 o 4 diapositivas muy insistentemente sobre el rol de la universidad y hablé de la universidad como un ambiente cultural, de que yo no hablé de la universidad como una institución que se carga de la formación, de la investigación, de la extensión en el tercer nivel de la educación. Yo hablé como un ambiente cultural. Entonces, cuando uno habla de ambiente cultural, pues habla de ambientes abiertos, de ambientes dinámicos, de ambientes de relacionamiento muy fuerte para que sea aceptado como un ambiente cultural. Y estoy hablando casi de una universidad abierta pues, a todas las personas que quieren cultivar el sentido de nosotros. ¿Por qué? Porque en el fondo yo lo que digo es la educación que no cultive el sentido de nosotros, pues es una educación muy precaria, es una educación de pronto muy instrumental, muy funcional. Entonces, si es el cultivo de nosotros, pues la universidad tiene un papel esencial
es mirar críticamente los entornos. Y yo vuelvo al ejercicio que mencioné de Tenemos que hablar Colombia, donde esas 6 universidades, la del norte, los Andes, la Javeriana, creo, EAFIT, perdón, Javeriana no EAFIT, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Industrial de Santander, y se me queda alguna otra pública, y la Fundación Ideas para la Paz, una iniciativa del sector empresarial, que es el principal centro de pensamiento de este país y que trabaja los temas de paz. Ese ejercicio mostró como una especie de agenda, los 6 puntos que los colombianos plantearon en esas conversaciones. Esos 6 puntos no deberían ser simplemente unos puntos que salen de un ejercicio que facilitó la universidad. Yo creo que la universidad debía traerlos, discutirlo con los estudiantes, discutirlo con los profesores y ver de qué manera se suman a esos 6 puntos que plantean los colombianos, porque el ejercicio es inédito, es que no hemos tenido por 6 universidades conversaciones de todo, con gente de todo tipo de territorios, todo tipo de ideas políticas, todo tipo de edades, que ese es un ejercicio inédito. Ese ejercicio hay que volverlo conversación casi permanente en las universidades y entonces nutrir las universidades, entre comillas, pues la expresión no me gusta mucho, como de realidad, nutrir las unidades de la realidad de los contextos. Y yo utilizaría ahí pues una frase que suelo discutir cuando hablo con los empresarios, que no puede haber empresas exitosas en entornos que fracasen. Yo haría el símil a la universidad, no puede haber universidades exitosas en entornos que fracasen. O sea, la universidad tiene que estar en los entornos, interpretarlos y ser parte activa de la capacidad que tienen el conocimiento de transformar las sociedades, porque cada vez más entendemos que sin conocimiento, pues las transformaciones de las sociedades son un imposible. Pero ese conocimiento se puede volver un conocimiento autista de compartir entre pares, que se llama, y no un conocimiento al servicio de la transformación y el mejoramiento de las sociedades. Entonces yo insistiría mucho que ojalá ese ejercicio de las universidades que le facilitaron al país se retomara para volverlo como un ejercicio permanente dentro de la universidad, una referencia casi para evaluar el rol de la universidad, que tanto están cerca de lo que los colombianos le están pidiendo al desarrollo de la sociedad, y volverlos agendas de formación, agendas de investigación, agendas de extensión. Si volvamos a las ideas pues, más clásicas, como se trata de volver funcionalmente la universidad. Yo creería, profesor Rafael, que de hecho cuando nosotros decimos que hay que nutrir la universidad de realidad, sin duda estamos planteando ya, si se quiere, una reflexión muy profunda, si se quiere una crítica, también, digámoslo, al modelo clásico universitario. O sea, eso ya de per se constituye una crítica. Y creo que además pues es un reclamo, una necesidad. Yo me quedo con esa idea de la universidad como un ambiente cultural y de la universidad abierta, porque es que la universidad tiene que deselitizarse. O sea, yo creo que si la universidad no se deselitiza, realmente estaremos siempre en deuda con nuestras comunidades, y esa reflexión colectiva no deja de ser simplemente una reflexión de élite, ¿sí? En ese sentido yo quisiera pasar, pues antes de darle la palabra a las personas que nos están escuchando, hablar de un tema que me ha parecido siempre muy importante, el tema de la confianza. Yo escuchaba que en su intervención de que la circulación de la confianza es más importante que la circulación del dinero. En una charla anterior al doctor David Escobar escuchaba de que no es posible el florecimiento sin confianza, hablando y refiriéndose a las organizaciones y a las sociedades. Pero a mí me gustaría que usted de pronto nos hablara un poco de cuáles cree usted que son esos detonantes del florecimiento, esos detonantes de la confianza. ¿Sí? Creo que es un concepto que a mí realmente se me ha hecho difícil. Creo que es
en sí un concepto difícil, pero me gustaría escucharlo, un poco su reflexión al respecto, profesor Obando. Si simplemente nos limitáramos a digamos, el origen etimológico de confianza, es fe en el otro. Eso es la confianza, es una fe subjetiva, a veces más racional, a veces menos racional, pero es fe en el otro. Entonces la pregunta es cómo yo llego a tener fe en el otro. Y yo en la charla decía que hay como maneras y hay dimensiones. Los colombianos estamos ávidos del buen trato, de que nos traten bien. Fíjense ustedes que a uno le dicen, oiga, venga, el metro es un ejemplo de cultura ciudadana. Cultura ciudadana es confianza entre los ciudadanos mismos. Porque yo creo que en el metro nos tratan bien, nos tratamos bien y hay que crear ambientes de confianza. Cuando yo hablo de la unidad como un ambiente cultural, ambientes de confianza, pero yendo pues digamos, más ambientes que puedan perdurar, es ambientes de cooperación. Y para mí, y es un rol que también la universidad tendría muy fuerte, crear ecosistemas territoriales de progreso social, para mí sería algo, digamos, más de fondo para decir, oiga, venga, hay gente trabajando y eso se vuelve como una bola de nieve. Hay gente trabajando en esos ecosistemas. Los políticos tradicionales tampoco, no les gusta el largo plazo y no les gustan los ecosistemas, porque no, en el fondo nunca han estado cerca de la democracia deliberativa. Hay un gran estadista que todos recordamos porque lo estudiamos históricamente, pues que se llama Abraham Lincoln, que ustedes recuerdan, pues fue digamos, el presidente que le tocó la guerra de secesión de los Estados Unidos, se hizo al lado digamos, de la persona más progresista, de la abolición de la esclavitud, etcétera, etcétera. Y Abraham Lincoln, cuando le dijeron, oiga, ¿qué es la democracia? Y decía de manera muy sencilla, alguien podría pensar, no, pues es que era izquierdista, ¿no? Incluso era republicano y decía, hombre, es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Para no utilizar la palabra pueblo, que puede tener para algunos una significación como medio política, electoral, digamos que yo diría la democracia es el gobierno de la gente con la gente y para la gente. ¿Y qué quería decir de Abraham Lincoln? Quería decir que la democracia tiene tres dimensiones. La dimensión electoral, o sea, que quienes elijamos son elegidos por voto popular. La democracia del pueblo, digamos. Con el pueblo es que esos señores que fueron elegidos tienen una representación, pero tienen sus límites, tienen que cultivar los electores y tienen que abrir canales de participación, o sea, el gobierno con la gente. Y el gobierno para la gente quiere decir sencillamente que generalmente la democracia se ocupa muy profundamente, no solamente digamos, de defender la libertad, el derecho, el Estado de Derecho, sino que también se ocupa de ayudar a que haya bienes públicos, bienes que sean para todos, como la salud, como la educación, como la seguridad. Entonces, que lo que se produzca sí sea para la gente y no sea pues para gente que se apropia de eso, y ya en Colombia tenemos muchos ejemplos de lo que eso significa. Entonces yo sí creo que si podemos promover ambientes de deliberación para la generación de ideas de progreso social y para la cooperación en el desarrollo de las ideas de progreso social, y somos más deliberativos, estaremos creando muchos mecanismos profundos de confianza social. Bueno, profesor, voy a darle la palabra a las personas que nos están acompañando. En primer lugar, voy a empezar por las personas que están conectados directamente en nuestra sala de Google Meet, donde queremos que nos acompañen para que hagan sus preguntas de manera directa al profesor Rafael. En ese sentido, voy a empezar por Edwin Alexis Castaño Saldarriaga.
No sé si todavía está conectado, creo que aún no. No sé si la profesora Mercy tiene alguna pregunta. La veo conectada. Mercy Liliana. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Tan aportante. Me llama mucho la atención precisamente lo que nos dice el conferencista Rafael, doctor Rafael, sobre comprender todos los estudiantes, y ahí es donde precisamente la Universidad Digital de Antioquia le está apuntando con diferentes proyectos, como el proyecto de nodos, pensando muy bien desde la gente que hace parte de los diferentes territorios para comprender esas problemáticas y esos análisis. Mi pregunta sería entonces, teniendo en cuenta esos diferentes territorios y estas personas que hacen parte de estos territorios, ¿cómo llevar una educación cuando desde el Estado hay unas brechas en cuanto a las oportunidades de estas personas, a la conectividad, a pues, la conectividad de Internet, la electricidad en algunos territorios no está 24/7 como ocurre en Medellín? Entonces, ¿cómo sería la estrategia? La Universidad Digital ya lo está haciendo con el proyecto Nodos, pero ¿cómo darle mayor impacto reconociendo estos contextos, estos estudiantes que no tienen conexión a Internet, que no tienen el buen fluido pues, de la energía eléctrica? ¿Cuál sería como esa recomendación? No sé si fui clara. Yo soy, pues, he sido muy ajeno a esas ilusiones de las grandes transformaciones. Entonces algunos le dicen, no, mañana pues ya habrá internet para todos, ya habrá computador para todos, ya ponen una primera piedra y ya en un año habrá vía. Yo creo que va a ser la filosofía de la suma de pequeños pasos. Yo creo que si uno todos los días levanta y hace algo positivo, eso va sumando. Una especie de alcancía. Si uno le mete 1.000 pesitos a la alcancía, pues al final uno va a tener cosas que si espera, pues cuando tenga 500.000 o 1.000.000 de pesos para ahorrar y nunca los va a tener. Entonces yo creo en la suma de pequeños pasos. A mí me sorprende, como lo dije en la charla positivamente, la IU Digital, porque dijo, pues, yo me voy al territorio, yo me voy en las condiciones en que está el territorio, pues no me puedo poner a esperar pues, a que todo se supla. Pero eso es como una cosa de ida y vuelta. En la medida en que se cree confianza, en que la gente diga, sí, nosotros creemos en este proyecto, nosotros queremos estar en este proyecto, pues tenemos elementos para agendas públicas. O sea, en la medida en que efectivamente nosotros estemos en los territorios. Esperar pues y decirle al alcalde y decirle al gobernador, yo no puedo ir allá nunca hasta que usted no conecte todas las escuelas, todos los niños tengan computador, pues eso vamos a esperar 2 o 3 años. Entonces yo creo más en que uno va sumando. Y uno debe ir sumando no solamente en las acciones propias de la universidad, sino sumando en el empoderamiento de estas personas para que se vuelvan personas que efectivamente empiezan a demandar con un fin, no simplemente demandar porque quiero pues conectarme a Internet, sino porque necesito conectarme a Internet. Empiezan a demandar con un fin esas cosas que efectivamente uno espera que cada vez vuelvan más cómodamente la formación y más fácilmente la formación. Entonces yo sí creo que la universidad puede volver un gran vehículo de ir creando condiciones, digamos, sociales, para que efectivamente esas demandas tengan canales y tengan más solidez al hacer parte de las necesidades de la educación de la gente, que es una necesidad que se vuelve un bien público. De cómo volvemos la educación un bien público. Y no lo volvemos un bien público simplemente reclamando que llegue la educación, que nos hagan unas escuelas con qué características, que nos hagan internet con qué características, sino volviendo un bien público, mostrándole a la gente que llegó la universidad en el campo
¿Y eso qué significa? Y la gente empieza a darse cuenta que para ese tipo de cosas va a necesitar mucho más que los mandatarios se ocupen de ellos, que si simplemente hacemos demandas que nos pueden evitar porque se vuelven demandas, pues que todo el territorio tiene que internet o que todo el territorio tiene que tener computadores y eso hace más difícil las cosas. Entonces yo sí, yo creo en la suma de pequeños pasos y tener a alguien como una universidad que sabe dar un pasitos más grandes, posiblemente yo creo que es la ruta indicada. Ir a cómo está el territorio y empezar a crear hechos de necesidades educativas. Sí, yo recogería esta última parte, profesor, en una expresión suya y es crear pequeños ecosistemas territoriales de progreso social que empezarán también a crear necesidades sobre las cuales la agenda pública tendrá que ir poniendo el ojo también. Entonces creo que así vamos avanzando. Tenemos muchas preguntas y comentarios desde el chat de YouTube. Nos pregunta Consuelo Arango: hemos construido una sociedad de la meritocracia, lo cual ha llevado a fomentar el individualismo. Y nos pregunta, ¿de qué modo podemos transitar a la solidaridad, a la cooperación? Profesor. Consuelo, es una pregunta pues, como para un filósofo de mucho oficio como el vicerrector. Yo soy simplemente un promotor como de ese tipo de cosas. Si yo tuviera la respuesta, seguramente pues que me sentiría muy feliz. Pero creo que es uno exigiendo, a mi juicio, desde que entra a la universidad, a los profesores mismos que a veces no están entrenados para entender ese significado, que el trabajo en cooperación, desde que uno entra a la universidad, el trabajo en cooperación debe ser de la esencia de la formación. O sea, yo no imagino cómo se sigue pensando que en la vida real uno puede hacer cosas sin cooperación. Cada vez pues más el sentido de la cooperación es el sentido de la transformación. De hecho, pues los emprendedores se juntan, ya esos emprendedores pues que eran unos genios y que entonces ellos resolvían todos, eso ya no existe, cada vez más son ecosistemas de emprendimiento. Entonces yo creo que uno avanzaría mucho si desde que entra en la universidad empieza lo mismo, a tener compañeros que digan, oiga, queremos trabajar en equipo, queremos responder, trabajo en equipo. El modelo digamos, que se utiliza en los colegios, y a veces la universidad como que no lo entienden, el famoso STEAM, que es ciencia, tecnología, arte, matemáticas, humanidades, para resolver problemas, o sea, la formación en la resolución de problemas, pues la discusión, en la deliberación, es el modelo educativo que ya cada vez más es más necesario. Sino que crearíamos, sí, unos jóvenes pues que son muy tesos, los famosos nerds, y entonces ellos se vuelven pues como los que son seleccionados, pero cada vez más lo que llaman las competencias blandas, pues el saber comunicarse, el saber trabajar en equipo, el saber exponer, el saber discutir, el saber deliberar, el innovar, hacen parte de la esencia de lo que cada vez la sociedad está requiriendo más. Entonces yo creo que darle importancia a las habilidades blandas, para mí, para la sociedad se está volviendo cada vez más una exigencia de desarrollo y menos al trabajo individual. Sí, creo que hay una reflexión interesante y es quizás podría ser una ruta, realmente una gran transformación curricular que nos permita, digámoslo, masivamente empezar a integrar estas metodologías que empiezan a darle valor a otras cosas y no solo, digámoslo, a la capacidad individual. Tenemos pues comentarios muy interesantes en nuestra plataforma. Muchas gracias por esta charla tan interesante, nos dice Jaime Gallo, y llena de enfoques en el sistema social que ayuda a ampliar la construcción de sociedad. Asimismo, Jenny Velázquez nos envía un mensaje desde la Universidad
se siembra la semilla para gestionar estratégicamente el territorio, sus diferencias y su trabajo colectivo. Por acá nos escribe Catalina María Gutiérrez, a tener pertenencia por la institución, y eso se aprende con el trabajo honesto de los funcionarios que pertenecen a ella, sobre todo cuando la institución es su primera opción. Bueno, vamos a dar la palabra a otra persona que está conectada en nuestra plataforma de Google Meet. Veo al profesor Edwin Alexis. Quisiera entonces que el profesor nos planteara su pregunta para el profesor Rafael. Muchas gracias, doctor Rafael, por tan maravillosa conferencia. ¿Sí? En realidad es muy grato escuchar esas reflexiones tan profundas, ¿cierto? Y entender que nosotros tenemos una carta magna, que es la Constitución Política, ¿cierto?, de Colombia, y que muchas veces nosotros ni siquiera tenemos en cuenta esos principios que nos dan en ella. Y yo lo que creo en este momento es que estamos en una crisis de valores, en una crisis de principios. Pero yo quisiera saber cuál es su percepción acerca del origen de esa crisis de valores en relación con el contexto histórico y político de nuestro país. Bueno, pues Muchas gracias. Una causalidad, no hay una causa única. Es muy pregunta y la situación. Pero sin duda nosotros no hemos tenido, la gente dice que somos muy jóvenes, pues que como sociedades tenemos 250 años de república, una cosa parecida. Pero no hemos tenido prácticamente ningún momento en que no hayamos estado enfrentados en nuestro país por alguna u otra circunstancia. Hemos estado enfrentados. No hemos tenido tiempo para tranquilo, tiempo pues, de generación, donde no hayamos estado enfrentados y hemos cultivado mucho, como que la forma de resolver nuestros problemas es a través del enfrentarnos, de una u otra manera. No hemos descansado en el enfrentamiento. Yo creo que en gran medida es porque tampoco hemos entendido que los educadores no deberíamos ser parte de ese enfrentamiento, y hemos ideologizado mucho nuestra labor de profesores. Yo creo que los sindicatos tienen todo el sentido en una sociedad como la nuestra. Los sindicatos deben ocuparse de sus mejores TAR, de sus asociados. Todos los sindicatos educativos, tanto en cualquier nivel, no pueden ser parte de cómo debe ser la sociedad. Pueden ser parte de las mejores condiciones educativas, por supuesto. Entonces, en nuestra formación, tanto en la escuela como en el colegio, como en la universidad, hemos estado muy sometidos como al partidismo ideológico, como, oiga, venga, no, es que la sociedad no debería ser así, el Estado no debería ser así, y hemos sido muy poco propositivos de ser parte, y por eso mi insistencia en la universidad como un actor de transformación, ser parte de propuestas para que las cosas mejoren, sino que hemos sido fundamentalmente contestatarios. Nuestra educación no es la educación en los valores de la democracia, en el sentido de la cooperación, en el sentido del trabajo colectivo, sino que hemos sido muy partidistas. Para mí, el gran parte de la crisis de valores. Y con esto creo pues que los que quieran, digamos, decir que no, que así no es, pues está en todo su derecho, pero toco cosas de fondo, pues, si yo vengo aquí a hablar con los estudiantes y con ciudadanos preocupados por el mejor estar, pues tengo que decir que cosas son obstáculos. Y así como digo, pues la forma de hacer la política es un obstáculo, el no poner la Constitución al frente es un obstáculo. Pues tengo que decir que nuestra educación no ha sido una educación para la cooperación, no ha sido una educación para la construcción, para ponernos en los zapatos del otro, para decir, hombre, este problema cómo se resolvería si somos más educados,
sino que ha sido una educación contestataria. En la medida en que las educaciones sean contestatarias, son educaciones que no crean valores, porque los valores son aquellos que precisamente hacen que uno pueda vivir en sociedad. Entonces, los valores son esas cosas que le dan sentidos, tienen un sentido ético, y cuando tiene un sentido ético, tiene un sentido de transformación positiva, o sea, de poder vivir en sociedad. Entonces, para mí, la forma como hemos asumido el proceso educativo, no como el cultivo del conocimiento, el cultivo de la personalidad, el cultivo de la cooperación, el cultivo del sentido cívico, el sentido de la construcción colectiva, en esa medida no podemos tener, no somos muy fuertes en valores para la transformación social. Sí, yo creo que hay un mensaje interesante y es que efectivamente no hemos sido una sociedad que haya promovido la participación, la cooperación, y de pronto ahí también encuentra uno, profesor Aguad, la explicación a que a veces cuando el que está en la periferia no responde de la mejor manera, sino que responde atacando. Yo creo que desde ahí también podríamos entender un poco y con criterios de responsabilidad, porque a veces no encontramos esas posturas que nos ayuden a avanzar, sobre todo, por ejemplo, cuando usted hablaba del tema de los sindicatos, me parece que ahí tenemos que hacer una reflexión bien larga. Yo quiero darle ahora la palabra a una de las personas que nos acompaña en YouTube, y voy a hacer como un poco, digámoslo, match con una parte de su conferencia en la que nos invitaba a reflexionar también sobre un sistema científico que le apuntara al servicio del territorio, de la dignidad humana. Y en ese sentido nos pregunta Ana Cristina Herrera, dice, en aras de la generación de conocimiento con impacto real en la sociedad, ¿cuál sería su recomendación para que la IU digital logre dinamizar el desarrollo social y económico en los territorios? Yo quisiera que de pronto esta fuera como la oportunidad para que usted nos contara un poco de cuál es esa idea que usted tiene sobre el deber ser de un sistema científico, ¿sí? Universitario, si se quiere. Bueno, yo habiendo sido profesor, investigador, vicerrector, rector de una universidad, de haber dirigido el principal centro de investigación agropecuaria del país, Corpovica o Isavia, haber escrito libros, haber estado en investigaciones, pues tengo que reconocer que hemos sido en los sistemas científicos universitarios demasiado endogámicos. Es cultivar el ejercicio de que quienes tienen toda la autoridad para decir qué hicimos como investigadores son los llamados pares. O sea, alguien que también está en la comunidad universitaria generalmente, o de una facultad o otra universidad que nos lee y nosotros a veces lo leemos a él y decimos, oiga, eso está bien hecho porque cumple con los patrones y las exigencias de la investigación científica y eso hay que hacerlo. Y posiblemente así sea. Pero así como hay incentivos para eso, debería haber incentivos para la difusión del conocimiento. O sea, no simplemente que a mí me incentivan como docente, como investigador, a simplemente, pues, hacer un estado del arte del conocimiento, formular una nueva hipótesis, probarla, experimentarla, en fin, cosa que, por supuesto, es parte de la esencia de la generación de conocimiento, pero habiendo tanto conocimiento ya, que puede rápidamente ser parte de rutas de transformación de situaciones, deberíamos darle igual importancia a quienes se dediquen, por ejemplo, a difundir ese conocimiento. Debe ser tan legítimo producir conocimiento como difundir conocimiento, tan legítimo investigar como transferir, porque incluso la transferencia de conocimiento tiene también un grado de investigación. Uno no puede llegar
por ejemplo, que descubrió una nueva variedad para reemplazar un determinado cultivo, a decirle al señor, mire, usted ya no haga ese cultivo y debe hacer este por tal y tales condiciones de los suelos, de la pluviosidad, del buen uso, ¿no? Eso es un tema cultural complejo. Difundir y apropiar conocimiento de un tema cultural complejo. Yo creo que la Universidad Digital, habiendo definido su vocación de que es digitalidad próxima, habiendo definido su vocación de que está cerca de la gente que está en los territorios, pues tiene que tener una conversación muy sólida con los territorios. Debe tener un sistema de seguimiento a qué pasa con los territorios. Incluso hay ejercicios muy lindos que se pueden hacer para estar más próximo, no solamente de los territorios en sentido abstracto, sino de esos estudiantes, ciudadanos que están en el territorio, que yo llamo la pedagogía del afecto, que la he hecho en un proyecto muy importante que participamos desde una fundación privada que presidí, la Fundación Pro Antioquia, que llama la pedagogía del afecto, que es llegar a un territorio a decirle, venga, el mundo se está planteando estos objetivos de desarrollo sostenible. En función de su vida aquí, ¿cuáles son las tres cosas, en función de sus objetivos, que usted dice son las que me atan al territorio? Yo estoy aquí por estas 3 cosas o 5 cosas que son los que hacen la fortaleza de este territorio. ¿Y cuáles son las otras 5 cosas que creo que hay que transformar? Que creo que le hacen daño a este territorio o que deberíamos traer para que este territorio sea un territorio de esperanza, no de miedo, no de frustración, no de querer irse del territorio. Yo eso lo llamado la pedagogía del afecto. Cada individuo pone esas 5 cosas que le gustan y cuando no le gustan. Después lo juntamos con otro de su propia localidad y conversan y se ponen de acuerdo, y después lo juntamos en general con la localidad y sale un ejercicio de pedagogía del afecto donde la gente dice, pues yo voy a defender este territorio en estas cosas, hombre, voy a cuidar el agua de este territorio es sagrada, hay que defenderla. Yo voy a defender pues digamos, la participación ciudadana porque aquí lo hemos logrado y en fin, y tenemos unas juntas de acción comunal que, por decir cualquier cosa, yo voy a defender mi colegio porque es un colegio que, pero necesito mejorar esto y esto. Y se juntan y sale para el municipio la pedagogía del afecto. Yo creo que la Universidad Digital debería tener anualmente ejercicio de pedagogía del afecto con sus estudiantes, que además ellos empiecen a decir, vea, pero estas cosas que hay que cuidar o que hay que defender, tenemos estas ideas, ya hemos entendido al haber estudiado cosas que tenemos que ir, y estas otras cosas, oiga, ¿por qué no las empezamos a tener en esa agenda de ecosistemas territoriales de transformación? Entonces yo sí le doy mucha importancia a que por favor, hay que oír la gente, pero hay que hacer seguimiento a lo que la gente plantea y irlo volviendo parte de las preocupaciones, de conversaciones, de transformación que la Universidad Digital puede promover. Bueno, vamos a ir avanzando con la última pregunta que tenemos a través de nuestra plataforma de Google Meet con Erika Patiño. Y vamos a ir ya cerrando esta ya hora y media de conversación realmente muy, muy importante. Buenas tardes, doctor Rafael, vicerrector Jorge. Muchas gracias por este espacio muy agradable. Muy agradable, nos convoca mucho no solo como profesionales, sino en especial como seres humanos. Mi pregunta va más hacia, es una expresión y quiero que podamos conversar en relación a ella, la construcción de currículos centrados en la evaluación y no de cara a la solución de problemas. ¿Considera usted, doctor Rafael, que eso ha generado un ámbito de competencia y no de colaboración? El hecho de cómo están planteados nuestros procesos de evaluación, a mi percepción, creo que van apuntando a competir y no a construir. Creo que es como mi postura y no sé, quisiera escuchar su postura frente a esta situación. Muchas gracias. Gracias, Erika.
No, tú tienes razón. Mire, yo dije, no sé si la dije aquí tal vez en la conferencia, yo dije que la universidad es futuro, no es nada, nada. Uno no puede simplemente centrarse en cómo suceden las cosas hoy, sino qué consecuencias tienen las misiones y las visiones en la gestión de la institución. Si estamos diciendo que estamos creando nodos regionales, que estamos en digitalidad próxima, que reconocemos que los estudiantes nuestros son los estudiantes de la Colombia más olvidada, de la ruralidad, que muchos, la mayoría, pues siguen trabajando, en fin. Pues tenemos que ser consecuentes en que la calidad de esta institución, y eso de pronto, pues, digamos, tendrá consecuencias sobre la forma de evaluación progresivamente. La calidad de esta institución ya no es la calidad clásica, pues, desde que cuántos estudiantes pues, se graduaron y cómo les fue en las pruebas PRO, que estoy seguro que les va a ir bien, también por la vía de que la calidad va a estar más asociada a la capacidad de que haya mentalidades transformadoras en sus estudiantes, haya mentalidades de trabajar problemas, de decir, oiga, venga, este conocimiento mío me está acercando más a entender cómo puedo contribuir a mi territorio, que a las notas y a que las evaluaciones clásicas. Yo creo que, por eso mencioné el tema STEAM, porque el enfoque por problemas es un enfoque que cada vez deberíamos más asociarlo al proceso educativo, y el tema de la interdisciplinaridad, porque uno podría decir, oiga, venga, aquí hay estudiantes de 3 o 4 en este municipio, de 3 o 4 carreras, de profesiones o de tecnologías o lo que sea distintas. Como estos estudiantes también les damos como parte de la evaluación, porque esto es progresivo, pues le vamos a dar un 20% de la evaluación de sus materias, o 30%, a que haya una conversación sobre su territorio y al final haya un pequeño documento sobre cosas del territorio que ellos creen que pueden ayudar a ellos a mejorar o plantear un proyecto para formular como estudiantes de un territorio. Hay que ser disruptivo, vamos a formular como estudiantes de un territorio un proyecto y lo vamos a presentar a donde ha ocasión de presentar cuando dicen, bueno, vamos a dar participación en la municipalidad a proyectos comunitarios, y aparecieron los estudiantes de la Universidad Digital. Yo creo que esto es un mundo por descubrir y me alegra mucho que haya personas como tú y como los que han intervenido, que están sintiendo que efectivamente esto tiene un ethos, un gen especial, y que ese gen hay que cultivar. Sí, profesor. Bueno, voy a dar paso a la última pregunta que tenemos por YouTube. Tenemos más, pero voy a cerrar con esta. Espero que tengamos otras oportunidades para conversar. Esta pregunta nos la envía Esmeralda Hincapié Gómez. Dice lo siguiente: ¿hay experiencias exitosas para recuperar confianzas, construcción de vínculos interactivos, ciudadanía democrática? ¿Cree que la Universidad Pública Chilena, con el proceso de clases a la calle, es una de ellas? Esa es la pregunta de Esmeralda. A mí, digamos, yo creo que hay muchos movimientos universitarios en muchas partes, también por ejemplo en Uruguay hay el Circo de la Ciencia, me acuerdo que había, hay muchas experiencias de querer salir a la calle. En Colombia, por ejemplo, hay una muy interesante que se llama la Universidad del Campo, de la Universidad de Caldas, que es de los estudiantes rurales de 10º y 11, ya empiezan a ser parte del proyecto universitario y van creando como confianza en esas universidades. O sea, la universidad está, ya desde que uno está
en el colegio, no dejándole eso simplemente a los negocios que empiezan a coger jóvenes a los décimo y 11 y a decirle yo le doy el título técnico, el título tecnológico me sirve y empiezan a hacer negocios. Creo que la universidad estar en lo rural es demasiado importante y estos nodos que ustedes están pensando abrir deben ser unos ambientes también para trabajar con estudiantes de los últimos semestres. Va que hay muchas experiencias, sin duda lo de la Universidad de Chile es interesante, pero yo creo que más que tener experiencias, yo creo que hay que ir anidando confianza, no solo como un programa propio, pues para generar confianza, pues el programa tal, sino generando confianza en el ambiente general universitario. Y es esa el que decirle a la gente, venga, vamos a hablar del país cada determinado tiempo, de su territorio cada determinado tiempo, que empiece a ser parte de la universidad como un todo, y no unos señores que dicen, hombre, como la universidad no crea confianza, no hay ambientes pues como de generación de relacionamiento confiable con la gente de afuera, pues tenemos que hacer como una extensión especial. Y entonces, como cuando un empresario de pronto da una donación para que ustedes hacen una responsabilidad social, pero resulta que lo que es importante es que una empresa haga un despliegue de valores, que lo que promete lo cumpla, que el producto es bueno, que cuida a sus proveedores, que paga a tiempo, que paga salarios decentes. Entonces yo sí sería más partidario de insistir en que la universidad se cultive más como en general ambiente de confianza y obviamente habrá programas especiales, pero que no creemos programas como para mostrar que sí, que estamos haciendo cosas y resulta que el 99% de la universidad funciona de otro modo, sin desconocer pues que ojalá esas cosas permeen a la universidad. De esto no hay una respuesta única, pero hay que crear mucho al interior de las universidades mismas en todos los campos. Y una universidad joven como la de ustedes, pues tiene esa oportunidad porque no tienen los vicios conservadores de las universidades más antiguas. Sí, creo que ese es un elemento muy importante y es que tenemos, si se quiere, una gran oportunidad de construir una universidad distinta, una universidad que le apunte a lo regional, una universidad que privilegie la conversación, que una universidad que desde ahora esté pensando en la construcción de confianza, de cercanía y sobre todo una universidad que, como usted lo indica, profesor, pueda dar un paso al frente en esos propósitos de llegar a generar también espacios para la construcción de progreso social en los territorios. Quiero ya pues que vayamos dándole un cierre a esta cátedra, a esta gran conversación y quisiera simplemente, profesor, pues que usted le enviara un mensaje a la comunidad de la institución universitaria digital, también de pronto que ese mensaje pues pudiera ir muy en la línea de pensar cómo ve usted hoy la digital como un proyecto que pudiera aprovechar en sí mismo el país para seguir avanzando en medio de tanta inequidad hacia una política de inclusión con excelencia. Con esto le daría yo cierre a esta conversación y bueno, profesor, le daría la pregunta. No, muchas gracias. Pues yo acepté venir porque tuve la oportunidad pues, de interrogar mucho a esta universidad, de leer muchos de sus documentos orientadores, ver las memorias que se van a publicar prontamente, que yo les recomiendo leer porque son muy profundas. Acepté venir porque es muy esperanzador este proyecto, es muy esperanzador. Al comienzo, dijéramos, cuando empezaron a pensar en este proyecto, pues yo lo vi un proyecto más político que académico, no me merecía ninguna confianza, pero creo que en los 2 últimos años y medio han venido configurando esto como una institución seria, que puede tener una gran incidencia en educación con inclusión y untada de territorio. Y mis respetuosas recomendaciones es que
no cedan a la tentación de los números, de que hay que tener muchos y muchos y muchos números de estudiantes. Esa tentación es muy peligrosa. Yo creo que ya tienen suficientes estudiantes a los cuales hay que responder, y hay que responder bien. Y ya no tienen las obligaciones pues, de los gobernantes más políticos que suman 2 veces. Un estudiante de matricula en un curso del SENA y vuelve y se matricula en otro, entonces lo suman como 2 estudiantes. Eso pues fue una práctica que hubo mucho en los informes de cuentas de muchas instituciones en este país. Cuidar menos los números y cuidar más los estudiantes. Y cuidar los estudiantes como estudiantes ciudadanos, o sea, como estudiantes que están de paso con la formación, pero que en el fondo son ciudadanos y eso es lo que hay que cultivar los ciudadanos, cultivar la cooperación, cultivar el trabajo en equipo, cultivar el territorio, que es, digamos, la reiteración de mis mensajes. Denle curso a ese cultivo y sean consecuentes con la promesa de valor social que le han hecho a los colombianos y que yo creo que es una promesa que indudablemente le interesa al resto del país. De hecho, es tan importante una universidad digital bien concebida que ustedes saben, hay un candidato que está hablando de una universidad digital nacional. Y seguramente pues lo hace pues con la convicción de que ya esto, seguramente ha mirado por aquí, esto es posible que sea una realidad muy positiva para la Colombia más necesitada. Muchas gracias por la invitación y espero volver a estar con ustedes. Bueno, profesor, muchas gracias por sus palabras, por compartirnos, como siempre, su reflexión vital, por compartirnos también su visión de mundo, su experiencia, por compartirnos esa posibilidad de volver la mirada sobre estos elementos tan importantes, por orientar y acompañar también el propósito superior de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Esperamos que nos siga acompañando, que podamos seguir conversando sobre asuntos tan profundos que sin duda hoy están materializando programas y proyectos en la institución. Y a todos los que nos han acompañado en esta cátedra abierta, agradecerles por esta participación, por la profundidad de las preguntas y obviamente invitarlos a que sigamos siguiendo esta iniciativa de la Institución Universitaria Digital en una próxima cátedra abierta. Para todos, muchas gracias y hasta pronto.